Buenas tardes a todos. Cuando son exactamente las 6:16 de la tarde, el día de hoy, jueves 22 de junio, en este tercer encuentro síncrono de la materia de instituciones financieras, doy fe que, bueno, no se ha conectado ningún alumno. Sin embargo, bueno, inicio esta grabación como constancia de este encuentro síncrono y, bueno, vamos a dar esta clase de los elementos del sistema financiero. Cabe destacar que existen muchas formas de financiamiento. Entre ellos están los pagarés, los préstamos propiamente dichos, las líneas de crédito, por contar solo algunos instrumentos de crédito, tanto a nivel internacional como nacional. ¿Ok? También tenemos las cartas de crédito, los descuentos de giros. Entonces, en este núcleo temático veremos cuáles son las características de algunos de estos instrumentos de crédito con los cuales cuentan las instituciones financieras para otorgarle a los solicitantes de lo mismo, sean estas personas naturales, ¿ok? O personas jurídicas, personas, empresas y las organizaciones en general. La herramienta más común de financiamiento es el crédito, el cual consiste en un compromiso de pago al adquirir una obligación ante una persona o institución, por lo general una institución financiera, que es el tema principal de esta materia, avalado por la percepción que se tenga sobre esta en cuanto a si cumplirá con el pago oportuno de la deuda, considerando aspectos o cualidades como ciertos aspectos políticos, de confianza, aspectos financieros y el mercado. Entre las diferentes formas de financiamiento para personas naturales y jurídicas que ofrece la banca comercial están el pagaré, el préstamo, las líneas de crédito, las líneas de crédito en cuentas corrientes, el arrendamiento financiero o leasing, las cartas de crédito, giros al descuento, factoring, los créditos hipotecarios, ¿eh? Y los créditos hipotecarios al constructor, entre otros. Hay diversos tipos de crédito, adoptan diversas modalidades. Al fin y al cabo, la característica común entre todos estos instrumentos de financiamiento, entre todos estos tipos de crédito, es que les, por las instituciones financieras o cualquier otra persona, porque así lo establece nuestra legislación, le cede temporalmente el uso de un recurso financiero, es decir, de un monto de dinero, a otra persona. ¿Ok? Se lo otorga en préstamo, de ahí viene la palabra préstamo. Se lo presta, se lo otorga, ¿ok? A cambio de la promesa de esa otra persona de devolver ese dinero en un plazo estipulado, en unas condiciones especificadas y con una tasa de interés. O sea, aparte de devolver el capital, el principal, devuelve adicionalmente un interés que deriva de la tasa de interés que se aplica, que en Venezuela por ley, esa tasa de interés, en el caso de la institución financiera, la fija el Banco Central de Venezuela. ¿Ok? Pero en el caso de operaciones privadas, las tasas, el interés, la tasa de interés que se fija a esa operación de crédito puede ser de mutuo acuerdo entre las partes. Entonces, bueno, precisamente, ¿por qué una empresa solicita un crédito? Bueno, para sufragar sus gastos corrientes, sea sueldos y salarios, ¿ok? Pago de nómina, pago de materia prima, pago de compromisos. ¿Ok? Eso en el caso de los gastos corrientes, que en la jerga crediticia se llama capital de trabajo. Cuando una empresa solicita un crédito para capital de trabajo, entonces solicita un préstamo para comprar materia prima para contratar o contratar mano de obra para sufragar operaciones corrientes, lo cual no implica necesariamente un crecimiento para esa empresa. Está la otra modalidad, o sea, el concepto, ¿para qué va a usar la empresa ese dinero que está solicitando a una institución financiera bajo la modalidad de crédito? El otro tipo básico es para maquinaria de equipos. Bueno, cuando una empresa va a comprar maquinaria, cuando va a ampliar las líneas de producción, cuando va a incrementar su capacidad productiva, ¿eh? Y entonces necesita maquinaria, necesita equipos, vehículos, ¿ok? Herramientas,
etcétera, para ampliar su capacidad productiva, para duplicar su capacidad productiva. Y con el consecuente incremento de esa producción viene el incremento en las ventas y en los ingresos de la empresa. ¿Ok? Vamos a ver entonces los distintos formas jurídicas que puede adoptar un crédito. Tenemos en primer lugar el pagaré. ¿Ok? El pagaré son créditos concedidos a personas naturales o jurídicas para el financiamiento de sus actividades comerciales a corto plazo. Precisamente el pagaré se debe firmar un instrumento llamado pagaré, un documento llamado pagaré, donde entonces el solicitante se compromete a devolver ese dinero en un plazo determinado con una tasa de interés determinada al otorgante del mismo. ¿Ok? Eh, Precisamente los distintos modalidades de crédito puede ser un pagaré, entre otros. Tenemos el préstamo propiamente dicho. Vamos a la siguiente sección. Muy similar al pagaré, puede verse también como un crédito otorgado a personas naturales y jurídicas para actividades comerciales de corto, mediano y de mediano plazo. ¿Ok? Se caracteriza junto con el pagaré dirigido a personas naturales y jurídicas, puede otorgarse por una garantía inmobiliaria, pero también puede ser una mobiliaria, es decir, una hipoteca inmobiliaria sin desplazamiento de posesión, o sea, una hipoteca sobre las maquinarias de la empresa, una hipoteca inmobiliaria sobre los inmuebles de la empresa, etcétera. Vale decir que entonces el banco o cualquier institución financiera, antes de otorgar un préstamo, obviamente, evalúa si la empresa tendrá la capacidad de pago para devolver ese crédito en un futuro, ¿ok? Ese capital que se le ha otorgado en préstamo, más los intereses acordados, ¿ok? Más las comisiones. Nos vale decir que los bancos cobran una comisión flat, llamada flat en Venezuela, ¿ok? que es una comisión que cobran los bancos antes de liquidar el crédito en la respectiva cuenta bancaria, por lo general una cuenta corriente, por concepto de trámite, que en los gastos por trámites que ha incurrido el banco para poder otorgarle ese crédito al solicitante. Por ejemplo, una empresa solicita $100 a un banco, el banco le abona $95, o sea, cobra un 5% de comisión flat, es un ejemplo. ¿Ok? Entonces, ese flat, ese 5% que el banco ha descontado por concepto de comisión, pasa a formar parte del capital que le va a deudar el solicitante en el plazo convenido y con la tasa de interés convenida. ¿Ok? Seguimos con la línea de crédito, otra modalidad de crédito que pueden usar los bancos y otorgárselo a las distintas empresas y agentes económicos. Consiste en un contrato en el que la institución financiera autoriza al cliente al uso de un financiamiento hasta por cierta cantidad bajo condiciones específicas y por un plazo determinado. Se pueden otorgar para ser usadas en formas muy específicas de crédito de uno o varios tipos de productos de financiamiento, como es la línea de crédito múltiple. Todo depende del uso que le quiera dar el cliente de acuerdo a sus necesidades puntuales durante la vigencia de la línea. En concordancia tenemos una variación de estas líneas de crédito que son las cuentas corrientes. ¿Ok? Es prácticamente lo mismo de una línea de crédito tradicional, pero entonces es un crédito relativo en una cuenta corriente, con reciprocidad y compensación significativa. ¿Ok? Es decir, el banco en su cuenta tiene una opción de abonarse el crédito que el banco le puede otorgar en cualquier momento, bajo las condiciones especificadas. ¿Ok? Para, por ejemplo, pagar la nómina en un mes determinado. ¿Ok? Pero por lo general, entonces, el periodo de financiamiento es muy corto. Tenemos otra modalidad, el arrendamiento financiero, o también llamado leasing. Es una transacción de crédito en el cual la institución financiera compra un bien y se lo alquila, le cede su posición y lo alquila al arrendatario, ¿verdad? Y entonces, a cambio de el pago de cuotas o cánones de arrendamiento mensuales que contienen interés más capital. La ventaja es que al final del tiempo de crédito, el cliente pasa a ser el dueño del activo. En algunas ocasiones, algunos bancos pueden pedir una inicial a los solicitantes de crédito. Esto es una modalidad. En este caso, la garantía es el propio bien que está comprando el banco, la institución, para otorgárselo eh, bajo la modalidad de arrendamiento financiero al solicitante del mismo. Pero obviamente el banco somete un estudio crediticio, un estudio de riesgo de crédito al solicitante
del crédito. Y esto aplica para todas las modalidades de crédito. ¿Ok? El banco hace un estudio, si la empresa tendrá, el solicitante tendrá la capacidad de pago, si la actividad económica que desarrolla tendrá viabilidad en un futuro, exige también por lo general un proyecto de inversión, es decir, cuál es la proyección de los ingresos, de los gastos, de los costos, cuál será el punto de equilibrio, el periodo de recuperación de la inversión, entre otros indicadores económicos como por ejemplo el valor actual neto, la tasa interna de retorno, etcétera. Y bueno, por supuesto, pide las respectivas garantías necesarias. Entre otros instrumentos de crédito, tenemos las cartas de crédito que son muy usadas a nivel internacional. ¿Ok? Los dejo entonces, yo los invito a que indaguen un poco más sobre este instrumento muy importante para las operaciones de comercio internacional. ¿Sí? En el caso de los créditos hipotecarios, se refieren, bueno, no solamente para la compra de viviendas, sino también para la construcción, adquisición, remodelación o ampliación de viviendas principales, locales, oficinas, entre otros, con garantía del inmueble en cuestión, a favor del banco que está otorgando el crédito. Se trata, por lo general, de créditos a largo plazo con pagos mensuales compuestos de interés y capital y conllevan el desembolso de un pago a un seguro del inmueble. En dado caso que le pase algo al inmueble, ¿ok? El seguro entonces, un siniestro, el seguro le otorga entonces una indemnización al banco. ¿Ok? Y están los créditos al constructor, entre otros. ¿Ok? Entonces, fíjense. En este sentido, jóvenes, debo destacar, ya para finalizar este encuentro de hoy, que los bancos, las instituciones financieras en general, cumplen un papel fundamental en la economía, porque son los intermediarios del crédito, de los fondos prestables. En economía hay una teoría de los fondos prestables, que estudia precisamente quiénes ofrecen el crédito y quiénes lo demandan. ¿Ok? Ofrecen crédito a aquellas unidades superavitarias de recursos, de dinero, ahorristas, que pueden ser tanto personas naturales como jurídicas. Estos ahorristas depositan ese dinero en el banco a cambio les paga una tasa de interés pasiva, ¿ok? Como remuneración por obtener ese dinero en su institución, y entonces el banco canaliza ese dinero, esos fondos excedentarios, hacia las unidades deficitarias de recursos en la economía. Es decir, las empresas que necesitan eh, fuentes de dinero para cubrir sus necesidades puntuales de liquidez, para pagar mano de obra, materia prima, maquinaria, ampliaciones de las líneas de producción, aumento de capacidad productiva, etcétera. ¿Ok? Y entonces, a cambio del otorgamiento de estos créditos, cobra una tasa de interés activa, que son las ganancias del banco. Y la diferencia entre ambas tasas, la pasiva y la activa, es lo que llamamos split financiero o margen de intermediación financiera. ¿Ok? Entonces, el banco para ello, para otorgar un crédito, hace un estudio de crédito, un estudio de riesgo de crédito, le exige garantías, cifras financieras, las proyecciones financieras plasmadas en el proyecto de inversión, y de esta manera entonces los bancos ayudan a poner en contacto a oferentes y demandantes de crédito por un lado. Por otro lado, también promueven el uso eficiente de los recursos en la economía, porque solo lo otorgan crédito, en teoría, bueno, cabe destacar, a aquellas personas naturales y jurídicas que pueden devolver ese dinero en el futuro, que van a tener una capacidad de pago en el futuro. ¿Ok? Entonces, bueno, jóvenes, esto es todo por hoy. Nos vemos entonces en el siguiente encuentro síncrono. Hasta luego.